Profe, disculpe, pero si está hablando no se le escucha. Ahora, ¿se escucha algo? Ahí sí, profe. Qué raro que eso estaba cambiado arriba. Decía mezcla estéreo. Ya. Bueno, no alcancé a hablar tanto. Ya, entonces, bueno, como les comentaba en la clase anterior, estuvimos viendo teoremas de inducción, ¿cierto? Y miramos algunas de las versiones extendidas, ¿cierto? Que en el caso que cada uno busca un número K desde donde la proposición se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces se realiza todo de la misma forma. La única diferencia es que en vez de 1 parte desde un cierto K, ¿de acuerdo? Y la versión, el principio de inducción extendido, o el segundo principio de inducción, que dice que si es igual al primer teorema, se fijan, uno revisa el caso de P, pero en el caso 2 uno considera todos los casos antes de N. O sea, uno supone que hasta N esto es verdadero, entonces el hecho de mostrar que para N más 1 funciona, usaríamos todas estas hipótesis, ¿de acuerdo? Por eso ahí aparecen muchos I de lógica. Y acá está un poquito el segundo principio extendido, que es la misma idea de la anterior cuando parte desde un cierto K. ¿Bien? Entonces, lo que les comentaba es que quería hacer este ejemplo. ¿Bien? Entonces, revisemos qué pasa con la proposición evaluada en 1. Bueno, vamos a definir acá como proposición esto. ¿Bien? Así que mejor, antes voy a escribir eso. Entonces aquí la proposición va a ser esto. ¿De acuerdo? O sea que para todos los n, esto. Veamos primero qué pasa con el caso 1. Entonces, igual que antes, reemplazábamos, ¿cierto? Ah, pero aquí me equivoqué porque tengo que poner el a. O sea, la función que dice que el a sub n es este término. ¿De acuerdo? Pero aquí está definido a sub n. A 1 lo damos, ¿cierto? A 2 también es una constante. Y luego todos los a sub n más 1 se definen por recurrencia aquí. Esto se llama definición por recurrencia. Lo vamos a ver también ahora que veamos sucesiones. En donde considerar uno de estos términos depende de los dos anteriores. Por ejemplo, si quisiéramos calcular a sub 3, ¿cómo quedaría con respecto a esta fórmula? Imaginemos que el 3 lo tenemos que escribir de esa forma. Entonces lo tenemos que escribir 2 más 1. ¿Lo ven eso? Profe, no entendí por qué A2 más 1. Para tener esta forma general, pues. O sea, si yo quisiera encontrar el a sub 3, todavía no uso esta porque lo quiero demostrar, pues, ¿cierto? No lo sé todavía. Necesito demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente sé que a sub 1 vale 2 y a sub 2 vale 3. Ahora, con esta fórmula que está aquí, con esta, puedo determinar el a sub 3. Fíjense, si esto vale 3, esto vale 2 y esto tiene que valer 1. ¿Lo ven o no? Pero eso es cuando el n vale 2. ¿Lo ven o no? Profe, entonces en Vamos a el pasar esto. A elevado a n más 1 es como... Miren. Tranquilo. Déjenme reemplazar n igual 2 ahí. Entonces, fíjense. A 2 más 1, ¿cierto? Igual 3 veces a sub 2 menos 2 veces a sub 2 menos 1, ¿cierto? Entonces, suman eso ahí, le queda a sub 3, 3 veces a sub 2, lo mantenemos, ¿cierto? Y aquí 2 menos 1 es 1, 2 a sub 1. Se fijan que el a sub 3 depende de a sub 2 y de a sub 1, ¿cierto? O sea, a sub 3 es en definitiva 3 veces el a sub 1, que vale 2,
menos 2 veces el, perdón, este era sub, me equivoqué porque era a sub 2. Entonces sería, el a sub 3 es 3 veces a sub 2, que vale 3, y menos 2 veces a sub 1, que vale 2. Entonces esto es 9 menos 4, y esto es 5. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. ¿Se entiende la idea que la sub 3 depende de los dos anteriores? Sí. Entonces, hagamos uno ¿Por más. por A qué sub se 4. aplica de esa manera, profe? ¿Cómo? ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿No hay otra forma de hacerlo? Porque esta es la fórmula, pues. Aquí me dicen que cómo están definidos todos los n mayores iguales que 3. Mm, ya, Es ya. una definición, pues. Es como reemplazar en una función en el fondo. Ustedes tienen que evaluar. Entonces, es lo mismo que ahora yo les pido en la sub 4. Miren, déjenme, acá arribita lo voy a hacer, porque en realidad esto es para que entiendan cómo funciona esto. Ya, el a sub 4. Sigamos la idea del a sub 3. Ya, concéntrense en esto. Bueno, el a sub 4 es como si tuviésemos 3 más 1. Ahora esto es cuando n igual 3, ¿cierto? Entonces depende del anterior. 3 veces, ¿cuál es el anterior de a sub 4? ¿A sub 3? A sub 3, bien. Y 2 veces el anterior de a sub 3. ¿Cuál es el anterior de a sub 3? ¿A sub 2? A sub 2. Listo. Lo mismo pueden hacer con la 5. 3 veces el anterior a ese menos 2 veces el anterior a ese. Y así, a sub n más 1 voy a colocar porque en realidad está definido para el n más 1. 3 veces el anterior de a sub n más 1 menos 2 veces el anterior de a sub n, que es a sub n menos 1. Y esta era la fórmula, de hecho. ¿De acuerdo? También podríamos escribir el a sub n. Si es que ustedes se confunden con que esté escrito el n más 1, cambiémoslo. Miren, el a sub n. Fíjense, este de acá es el anterior a ese, así que sería 3 veces a sub n menos 1, ¿cierto? Menos 2 veces. Este término es el anterior a este, así que este sería a sub n menos 2. ¿Lo entienden ahora? Quizá deberían haberlo escrito así. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ¿es solamente para este ejercicio en tal y esa Sí, fórmula obvio. o es De hecho, para hay todos? distintas recurrencias. Yo te podría definir una sucesión donde les digo que la sub n es el anterior más el anterior. Bueno, aquí este es menos. O sea, hay un montón de maneras de definir sucesiones por recurrencia. Se podría definir como la suma. Esto quiere decir que desde la 3 sería A2 más A1. Después el A4, A3 más A2. Los dos anteriores. ¿Se fijan o no? Solamente que aquí aparece un producto ahí entre 2 y 3. Bien, entonces hay muchas formas ahí de definir. Entonces la fórmula es como ir probando No, no es ir los probando, es ir reemplazando, evaluando los sí, eso. valores. Yo no puedo calcular el A sub 10 si no conozco el A sub 9 y el A sub 8, por ejemplo. Necesitan conocer, o sea, no podemos llegar y calcular A sub 100 porque necesito el A sub 100, el A99 y el A98. Pero para haber calculado esos dos, también necesitaba los anteriores a ellos. ¿Se fijan? Entonces no puedo llegar a calcular cualquier término, porque ya está definido aquí por recurrencia. Pero ¿qué dice el ejercicio? Que esta es la forma general de cada término. Y se fijan, aquí ya hay una fórmula que no depende de la anterior. ¿De acuerdo? Bien. Revisemos qué pasa con 1, pero en esta fórmula. Entonces lo que hacíamos antes es reemplazar. Donde está n, 1. Entonces aquí voy a poner 1. Este es el 1 que reemplacé, ¿cierto? Y esto ya estaba. Así que veamos si esto es verdad. Pues. Dice que a sub 1, ¿a qué es igual? Aquí queda 2 elevado a 0 más 1.
pero 2 a la 0 es 1, más 1 es 2. Así que esto implica que la sub 1 es 2. ¿Verdadero o falso? Y me voy arriba a la Verdadero. definición. Aquí está. Es 2. Por lo tanto, P evaluado en 1 es verdadero. ¿De acuerdo? Déjenme borrar aquí un poquito. Ah, no, eso lo voy a dejar anotado. Entonces ahora me voy a ir a otra página para continuar con la segunda parte. Entonces, si nosotros usamos el segundo teorema de inducción, lo que vamos a suponer, en la parte 2 vamos a probar o a demostrar, por demostrar, que esta implicancia, voy a escribir aquí el anterior, hasta n, implica el n más 1. Y nosotros tenemos que probar que todo esto es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces nosotros antes solamente, miren, déjenme hacer una pequeña raya, la borro al tiro. Esto no lo ocupábamos, ¿se acuerdan? Y solamente probábamos esto. ¿Se recuerdan? Sí. Ya, entonces ahora vamos a usar todo. Es posible que no usemos todo, ¿bien? Que usemos solo alguno de estas proposiciones. Pero lo que tenemos que entender es que como hay puro sí, todos estos, ¿cómo tienen que ser para que sea verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, igual que antes, nosotros cuando demostrábamos solo esta implicancia, suponíamos que esto era verdadero, lo asumíamos, ¿cierto? Y probábamos, usando esta hipótesis, la verdad de esta proposición. Ahora vamos a suponer que todo esto es verdadero. Y suponer que todo esto es verdadero es equivalente a suponer que cada uno de estas proposiciones evaluadas en esos números son verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir con esa hipótesis. Así que aquí la hipótesis es que todo esto, ya no lo voy a escribir completo, voy a escribir hasta ahí, es verdadero. Hipótesis. Esto es verdadero. Y decir que esto es verdadero es equivalente a decir que este es verdadero, que este es verdadero, hasta el n, ¿cierto? En el fondo estoy diciendo que para n, que para los números 1, 2, a n menos 1 hasta el n, solo hasta el n, todas las p evaluadas, voy a ponerle aquí un k. En estos k, ¿cierto? Desde 1 a n, siempre es verdadero. Esa es la hipótesis, ¿de acuerdo? Que en el fondo, si yo considero todos los naturales, hasta el n, yo sé que es verdad. Entonces nuestra tarea es demostrar que es verdad para el que sigue, para el n más 1. Y esa es nuestra tesis. Por demostrar, ¿cierto? Que en n más 1 esto es verdadero. Y probar que esto es verdadero es equivalente a por demostrar que la sub n más 1 en realidad se escribe y reemplazamos este n más 1, pero en la proposición, pues acuérdense que esta es la proposición. Aquí está la proposición, ¿cierto? Yo la escribí en la otra página. Aquí está escrita, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tomar este n más 1 y reemplazarlo acá donde está n. Entonces quedaría 2 elevado a n más 1, ¿cierto? Ocupa ahí el lugar de n, menos 1, que es parte de la definición, más 1. O sea, en el fondo hay que por demostrar que la n más 1 es igual a 2 elevado a n. Ahí se van los 1, ¿cierto? ¿Lo ven eso? Más 1. Esta es nuestra tesis. Nuestro objetivo a demostrar. Esta igualdad. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿la proposición siempre la van a dar o hay que nosotros la tenemos que sacar? Sí, pues ustedes la escogen acá, pues, porque aquí dice que hay que probar esto. Hay que probar que eso es verdad. Ah, ya. ¿De acuerdo? Miren, continuemos en la otra página. Déjenme volver a cortar esto. Y voy a escribir de nuevo y se puede demostrar. ¿Ya? Entonces, nos quedamos donde decía por demostrar, ¿cierto? Que 2 elevado a n, nada más, ¿cierto? Ah, no, pero espérenme. Era la sub n más 1, igual a 2 elevado a n más 1, ¿ya? Eso quedó cuando reemplazamos el n más 1 aquí.
¿Bien? Ya, y recuerden, esto hay que recordarlo todo el tiempo. Sabemos que todas estas son verdaderas, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo, la hipótesis, si yo sé que todos los otros casos son verdaderos, quiere decir que se cumple aquí, que hasta este n, esto es verdad. Esto es verdadero para 1, 2, hasta n. ¿De acuerdo? Aquí ustedes reemplazan nomás en ese término. En todos esos números. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué sé yo cómo se define A sub n más 1? En la definición. ¿Dónde está anotado? Ahí arriba sale A sub n más 1 es igual a 3 A sub n. Bien. Menos 2 A sub n menos 1, ¿cierto? Sí. ¿Lo ven? Ya. Yo sé que por definición de recurrencia, que es lo que está escrito aquí, ya, que eso lo vamos a ver ahora también cuando veamos sucesiones, es esto, ¿cierto? Se fijan que para conocer A sub n más 1 necesito conocer A sub n, que lo conozco porque está en la hipótesis, ¿cierto? Y necesito conocer A sub n menos 1, que también lo conozco porque está también aquí en la hipótesis. Aquí está, antes de la n, ¿cierto? Entonces la hipótesis me dice que esto es verdad para n menos 1 y para todos los números anteriores a ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros vamos a usar la hipótesis. Entonces, fíjense, ¿a quién vamos a necesitar? A sub n y también a sub n menos 1, ¿de acuerdo? Y esto está en la hipótesis. ¿Entienden por qué está en la hipótesis? Es la que vimos recién, ¿o no? Exacto. Entonces, ustedes aquí la idea que tienen que hacer es reemplazar este A sub n y A sub n más 1, pero usando esta fórmula. Usando esta fórmula aquí. Entonces, anotemos la fórmula para cada uno. Entonces, con n nos queda 2 elevado a n menos 1 más 1, ¿cierto? Esta es la hipótesis de n, que es verdadera porque dijimos que es verdadero desde 1 hasta n. La hipótesis para n menos 1, toman el n menos 1 y lo reemplazan aquí donde está n. Entonces les queda 2 elevado a n menos 1, este es como este valorcito que lo estoy reemplazando, ahí ya hay un menos 1, lo tengo que escribir, más 1. Así que la sub n menos 1, en definitivas, es igual a 2 elevado a n menos 2 más 1. ¿De acuerdo con eso? Solamente reemplacé n menos 1. ¿Lo ven hasta ahí? No entendí, Sí, profe. profe. Tienes que reemplazar el a n menos 1 aquí, en ese n y en este n. Reemplácenlo. Háganlo, pues escríbanlo. Reemplacen este n menos 1 aquí. Te queda a n menos 1, ¿cierto? A n menos 1. Acá arriba, como n ahora es n menos 1, te queda 2 n menos 1 menos 1. Por eso aquí queda n menos 2, más el 1. ¿Se entiende? Tienen que reemplazar el n menos 1 en la fórmula. Porque yo sé que esto es verdad, es la hipótesis. ¿Lo ven hasta ahí? Dijimos que todos los términos desde 1 a n satisfacen esta condición. Fíjense que es como una ecuación en el fondo. Es como cuando tienen las x. Cuando tienen x igual a x más 3, x cuadrado más no sé, más hasta ahí, por ejemplo. Y tú reemplazas la x en la ecuación. Acá es lo mismo, pero con n. La variable ahora no es x, es n. Bien, solo reemplacé, en vez de escribir n, escribí n menos 1. ¿Se entiende ahora? Tienen que aprender a evaluar, chiquillos. Ahí veo que tienen como serio drama. Tienen que ir reemplazando aquí. Esta es la fórmula. Si quieren le cambio la letra, le pongo un K.
aquí. Así, miren. Ah, pero dije que le iba a poner K. Y aquí los K van a ser 1, 2, hasta n-1, n. Para todo esto yo sé que esta igualdad es verdad. Y yo les acabo de decir, solo necesito n y n-1. Entonces, ese n-1 lo reemplazo donde está acá. Por eso aquí queda n-2, porque ya hay un menos 1. Y cuando reemplazo n, fíjense, quedó n, n, y lo otro lo copié, pues, tal cual está ahí. Todo lo que he ido anotando acá ha sido solo reemplazar en esa fórmula. Entonces ahora ustedes lo reemplazan acá, pues si lo necesitábamos. Por eso solamente me concentré en el a sub n y en el a sub n-1, porque son los que aparecen ahí. Entonces reemplácenlos aquí. Entonces 3 veces va a ser a sub n, que sería este término, menos 2 veces a sub n-1, aquí está anotado, este término. Entonces ahora lo único que debemos hacer es desarrollar esta expresión. Entonces miren, déjenme irme a la otra página, por el espacio. Entonces, ¿cómo desarrollamos aquí esta expresión? Si quieren multipliquemos, miren, 3 por 2 elevado a n-1, por regla de potencia, aquí estamos distribuyendo. 3 por 1, 3. Y aquí 2 por, aquí lo voy a escribir como potencia, luego vamos a sumar los exponentes. Y aquí menos por más es menos, 2 por 1 es 2. ¿Lo ven? Entonces, fíjense aquí. Aquí voy a mantener esto porque no tienen ni igual base ni igual exponente. Voy a escribir, bueno, escribí primero ese y voy a escribir este. Pero ahí es menos. Voy a dejar al final la constante. Entonces, fíjense. ¿Cuánto queda aquí? Potencia. ¿Qué pasa con los exponentes ahí? Se Sí. suman. Se suman. Por lo tanto, ¿cuánto queda? Hay que sumar 2. 1 con n-2. Sumámoslo, lo sumamos. Queda n N-1. menos 1, ¿cierto? Entonces queda n menos 1. Ya, pues, y el 3 menos 2 es 1, ¿cierto? Resté, al 3 le resté 2, me da 1, ¿cierto? Ya, ¿se fijan? ¿Hay algún factor en común aquí en esta parte? ¿Podré factorizar por algún término ahí? Por n-1. Por 2 a la n-1, ¿cierto? Eso. Por 2 a la n-1. Entonces factorizamos aquí por 2 a la n-1 porque veo que es un factor en común entre esta expresión y esta expresión, ¿cierto? Ya, ¿cuánto queda aquí en el paréntesis? Aquí sale un 3. ¿Y qué número sale aquí si reemplazo por este? 1. 1, muy bien. Más 1, ¿cierto? Voy a continuar aquí porque por el espacio. Entonces mantengo ahí el 2 a la n-1. ¿Y cuánto queda aquí si restamos? 2 2, ¿cierto? más 1. Más el 1 que estaba solito, ¿cierto? Entonces, por potencia, ¿cuánto quedaría aquí? 2 elevado a, y lo mismo que hicimos recién. Se suman estos dos, ¿cierto? N menos 1, más 1 da n, ¿cierto? Porque se van los 1. Así que esto queda 2 a la n, más 1. Y me voy, acuérdense que queríamos probar que a sub n más 1 era esta expresión. Y aquí está. Entonces, déjenme devolverme un poquito. Ahí está, ¿se acuerdan? Lo voy a encerrar aquí en verde, este. Este era el objetivo. Y lo acabamos de cumplir. Se fijan que solamente desde la hipótesis utilizamos solo estos dos. O como lo escribí aquí, usamos solo ese. Y el anterior no necesitábamos usar ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni el n-2. Usamos, si nosotros escribimos aquí el 1, el 2, el 3, hasta n-1, n, usamos solo esos dos números.
Estos de acá eran parte de la hipótesis, pero no los necesitamos para la demostración. ¿De acuerdo? Y ahí lo probamos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros probamos que para n más 1 la proposición es verdadera. ¿De acuerdo? Y con eso termina el ejercicio. Bien, con eso hemos demostrado que para todos los naturales, ahora ya, si yo quisiera trabajar con esta sucesión que estaba escrita del comienzo, esta fórmula no es tan óptima. Ahora me quedo con esta, porque sé que es verdadera. Esta es muy enredada, ¿cierto? Porque fíjense que al reemplazar el A sub 3 fue súper difícil para ustedes. Era mejor si la escribíamos así, ¿cierto? A sub n, 3 veces el anterior, menos 2 veces el anterior. ¿De acuerdo? Pero acabamos de mostrar que esto es verdadero para todos los n. ¿De acuerdo? Así que esta fórmula es mucho mejor que esta. ¿Bien? Profe, ¿Sí? en cualquier caso, la fórmula de probar que va a funcionar más que la otra, que las que dan ahí. No entendí la pregunta. Que la parte del ejercicio sale a probar que a sub n igual 2n menos 1 más 1. Ese es como igual un poco el enunciado y no sé si estaba preguntando si en todos los casos siempre el probar que sería como más importante que los datos que dan. Es que esto es más Sí, importante, porque este es el objetivo, esta es la proposición, de hecho. ¿De sí, acuerdo? pero Esta es la definición. ya, Alguien tiene el volumen muy fuerte, porque como que me escuché cuando hablé. Esta es la definición, ¿se fijan? Está definido así. O sea, si yo quiero listar algunos términos, necesito los anteriores, po. Entonces eso me amarra. ¿Me amarra en qué sentido? En que si ustedes quisieran calcular, imagínense, no voy a decir un número tan grande, pero voy a decir, por ejemplo, 20. Entonces, para calcular a sub 20 necesito conocer a 19 y también el a 18. Pero para conocer el a 19, también necesitaba aquí el a 18 y el a 17. Pero para conocer a 18, fíjense, necesito los anteriores. Entonces no puedo llegar y calcular a sub 100, por ejemplo. Necesito calcular 100 términos antes para poder calcular recién el 100. ¿Se fijan? Por eso aquí solamente están fijos el A1 y el A2. Entonces a partir de estos dos, defino todos los que siguen. El A3, el A4, el A5, el A6. Pero no puedo llegar y calcular el A1000, por ejemplo. Imagínense, necesitaríamos calcular 999 términos antes. Y ustedes díganme, ¿les parece eso adecuado? ¿Que yo les dé un ejercicio y les haga calcular 999 términos? Siendo que si esta fórmula acabamos de probar que es verdadera, pues entonces 2 elevado a 1000 menos 1 más 1. Y fíjense, ni siquiera tuve que conocer el 999. O sea, al tiro que este a sub 1000 es este número, que está aquí. Sin necesidad de conocer los anteriores. Y así también puedo conocer a sub 10. Aquí queda 9 porque es n menos 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Y no tuve que conocer el a sub 9, ni el a sub 8, ni ninguno antes. Porque tengo esta fórmula. ¿Lo entienden ahora? sí, profe. ¿Sí? Ya. Esto es parecido, bueno, vamos a ver ahora sucesiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si nosotros no les entregásemos esto, pero uno le escribe aquí estos primeros números, no es difícil darse cuenta que la fórmula es esta. ¿De acuerdo? O lo mismo acá, pues fíjense, son puros impares. No es difícil darse cuenta que el tipo de fórmula de ser impares, ¿cierto? Entonces, por ahí van indicadas las sucesiones, que de acuerdo a ciertos valores que uno les da, nosotros podemos determinar cómo se define la sucesión en general. ¿Ya? Eso vamos a ver ahora. Esa es la clase 10. No. Sí, creo que la 10, no, la 11. Esta. Entonces aquí vamos a revisar sucesiones. Sucesiones definidas por recurrencia
operaciones y lo que serían las subsucesiones. Yo lamento aquí un poco que en el orden de este curso no hayamos visto sucesiones antes, ¿ya? Porque en demostraciones por inducción, en el fondo apareció ese ejercicio que acabamos de hacer que depende de una sucesión, ¿ya? Entonces por eso me da la impresión que les parece un poco enredado, porque no entendían cuando yo reemplazaba el n-1, ¿de acuerdo? Y eso igual es difícil porque a las primeras veces es un poquito enredado, ¿cierto? Uno se enreda entre el n y el n-1 y de verdad que es algo medio ahí difícil. Entonces primero vamos a ver la definición de sucesiones y si en algún momento lo necesitamos necesario podemos volver a repetir ese ejercicio, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué dice acá? Una sucesión es un conjunto de elementos, igual que un conjunto cuando teníamos, pero en este caso van a respetarse una cierta condición, ¿de acuerdo? Entonces, al cual se le puede asignar un orden determinado, ¿de acuerdo? O dicho de otra forma, los elementos obedecen una ley de formación. Como la sucesión que vimos recién, se fijaban que para definir el A sub 3 dependía de conocer A sub 1 y A sub 2, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ya está dada la sucesión de esta forma. Definimos todos los números A sub n de esta forma. 2 por n más 3. Entonces la sucesión da origen a lo siguiente. Bueno, se pueden denotar de esta forma las sucesiones, por si acaso. ¿De acuerdo? Uno puede definir el A sub n y a la vez decir que este n va a recorrer todos los naturales. ¿De acuerdo? Escribirlo de esta forma quiere decir que n va a tomar todos estos valores, todos los números los naturales. ¿Ya? De hecho, hay otra forma que podrían encontrar por ahí ustedes los textos donde aparecen así escritas las sucesiones. Desde 1 hasta el infinito. Pero acuérdense que n pertenece a los naturales. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, fíjense, cuando n es 1, fíjense, reemplazamos 1 ¿dónde? ¿Dónde se reemplaza el 1? Aquí en la sucesión, ¿cierto? ¿Lo ven ahora? Fíjense que en vez de aparecer n, aparece 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí el primer término es 5, porque 2 por 1 más 3 da 5. Ahí hay otro término más, para n igual 2. Entonces ustedes reemplazan 2 en el lugar donde está n. Entonces al reemplazar queda 2 por 2 más 3, que es 7. Veamos otro más, el A sub 3. Fíjense, ahora n vale 3. Entonces ustedes donde está el n, reemplazan un 3. Entonces nos queda 2 por 3 más 3, y eso es 9. ¿Lo ven hasta ahí? ¿Lo van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, uno más aparece ahí, el cuarto término. ¿Se fijan que ya se vuelve algo repetitivo? Y es solamente tomar el 4 y reemplazarlo donde va n. Entonces sería 2 por 4 más 3, y eso es 11. ¿Ya? Entonces, en general, todos los términos o todos los números naturales obedecen esta forma. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos del A sub n nos estamos refiriendo al enésimo término. ¿Ya? Esto es una forma general, por ejemplo, de decir, cuando uno dice primer término, segundo término, tercer término, cuarto, ahí conocemos cómo decir cuando es 5, que le decimos quinto, ¿cierto? En 7 usamos, o sea, en 6 usamos sexto, ¿cierto? Cuando decimos el término 7, conocemos que el séptimo, ¿cierto? Cuando decimos el término 8, decimos un octavo, ¿cierto? Cuando decimos el término 9, ¿cómo lo decimos el 9? Noveno. Noveno, ¿cierto? Y el 10, ¿cómo se dice el 10? Décimo. Décimo. Por lo tanto, de ahí en adelante, el 11 se dice onceésimo, el 12, doceésimo, el 13, treceésimo, etc. Por lo tanto, para un n general se dice enésimo término. ¿De acuerdo? De ahí viene este enésimo. Porque solamente del 1 al 10 conocemos, ¿cierto? De hecho, los lugares de curso en los que uno, no sé, pues recorre en la básica, solo son hasta el octavo, son 8, ¿cierto? No existe el curso noveno ni el décimo, ¿cierto? Porque ahí ustedes pasan el primero medio, segundo medio, etc.
¿De acuerdo? Entonces aquí esa es una forma de nombrar los términos. Y se dice el enésimo término. ¿Bien? Y bueno, esta es otra forma de escribir la sucesión. Fíjense. Entonces la sucesión, aquí aparecen todos los términos. Este es el A1, este es el A2, este es el A3, el A4, etcétera, hasta el A sub n. ¿De acuerdo? Acá está lo que significa de manera recursiva. Miren. Una sucesión está determinada de manera recursiva si se asigna un valor a los primeros, al primer o a los primeros o uno de los primeros términos y especifica el enésimo término. ¿Se acuerdan que el ejercicio anterior estaba escrito el A1, que era 2? ¿Se acuerdan? El A2, que era 3. Y el AN más 1, recuerden que aparecía escrito así. Parece que este era 3, ¿cierto? Y este era 2, ya ni me acuerdo. Sí. Y este era el anterior. ¿Se acuerdan? Entonces lo que dice acá, una sucesión de manera recursiva se define así, está definida de manera recursiva si se asigna un valor a los primeros, que serían estos dos, ¿cierto? O uno de los primeros términos, y se especifica el enésimo. ¿Ya? Pero aquí salía el n+1 término. ¿Cierto? Ese era el que salía en este caso, que era en el ejemplo anterior. ¿Y cierto? Mediante una fórmula o ecuación que incluya uno o más términos que lo anteceden, ¿cierto? Que después nosotros dijimos, el enésimo término, era la sub n, se escribía 3 veces el anterior, menos 2 veces el anterior al anterior. ¿Se acuerdan? Aquí está el enésimo término. ¿Se fijan? Este es el enésimo término. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo les decía yo, está definida por recurrencia o recursiva, como dice ahí. Bien, las sucesiones que se definen de esta forma siempre necesitan conocer todos los términos anteriores en el fondo para ir conociendo un término siguiente. Entonces aquí sale otro ejemplo. Fíjense, el A sub 1 lo definen como 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el enésimo término se define como 4 veces el anterior. Entonces, veamos, ¿cómo sería aquí definir A sub 2? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el A sub 2? Les pregunto. Profe, pero el A sub 1, ahí en la ecuación, ¿sí? Ahí al lado, ¿en qué parte se reemplaza? Ya está listo, pues este está dado. Ah, Es dado. El A sub 2, ¿cuánto vale según esta fórmula? 4A sub 2 menos 1. Entonces aquí lo escribes. 2 menos 1, por lo tanto este índice se cambia, ¿cierto? Así que esto es 4 veces A sub ¿cuánto? A sub 1. A sub 1. Así que esto es 4 por 1. Por lo tanto, la sub 2, ¿cuánto vale? 4. 4. Ya. Un poquito más rápido. ¿Cuánto vale A sub 3? Es 4 por el anterior, ¿cierto? Fíjense, acá es el anterior a este. Entonces, traten de repente de no hacer esa resta. Háganla sencilla, porque aquí, este es A sub 3, 8, por lo ¿no? tanto, aquí va la anterior, ¿cierto? No se confundan tanto ahí con evaluar. Entiendan como que es el anterior inmediatamente. O sea, tengo el término y aquí tengo su antecesor, ¿cierto? Su término anterior. Entonces, si quiero calcular A sub 3, necesito el anterior, que es A sub 2. Entonces, 4 veces A sub 2. Y A sub 2 lo calculamos recién, es 4. Así que esto es 4 por 4, esto es 16. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el A sub 5? Perdón, el A sub 4. Me estaba saltando el A sub 4. ¿Cómo sería? Sí, rápidamente. 4A sub 3. 4 por el anterior, ¿cierto? A sub 3, como dice ahí el compañero. Entonces nos quedaría 4 por 16. Y eso es 64. 64.
Pero fíjense, pues aquí yo lo podría haber dejado como 4 al cuadrado y aquí lo podría haber dejado como 4 al cubo. Hagamos uno más, a sub 5. Sería 4 4 a sub veces 4. el a sub 4, ¿cierto? Entonces esto quedaría 4 por el anterior, que es 4 al cubo. Así que esto es 4 a la cuarta. Entonces, ¿cómo creen ustedes que es en general? 4 elevado a qué cosa? El n. Elevado a n menos 1. A n menos 1, ¿cierto? Porque fíjense, cuando era 2 estaba elevado a 1. Cuando era 3 estaba elevado a 2. Cuando era 4 estaba elevado a 3. Y cuando es 5 está elevado a 4. Entonces, cuando es n está elevado a n más 1. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se demuestra eso? Reemplazando en el a sub n. No, se prueba por inducción. La inducción nos asegura que esto es verdad. Esto, nosotros ahora que encontramos este término general, ahora se demuestra por inducción. ¿De acuerdo? Acá solamente nos piden escribir los 5 primeros términos. Cumplimos el objetivo, ¿cierto? Lo cumplimos, porque los escribimos ahí los 5 primeros, pero a la vez yo me aproveché un poquito del ejercicio y imagínense, ustedes mismos me lo dijeron, uno de ustedes lo dijo. Cada término tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos, o ustedes quisieran afirmar que esta cosa es cierta, hay que demostrarlo, y la manera es usando la inducción. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí el ejercicio sería similar al que revisamos recién. Si quieren les dejo la idea y de verdad que es interesante que lo hagan, porque, o sea, si yo sé que la 1 es 1 y que la n se define por recurrencia 4 veces el anterior, ¿cierto? Y nosotros ya revisamos que la 1 era 4 a la 0, que era 1, ¿cierto? El A2 era 4 a la 1, el A3 era 4 a la 2, el A4 era 4 a la 3, ¿cierto? Y el A5 era 4 a la 5. Ya, eso lo teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes aquí tendrían que demostrar, por demostrar, y esto se usa inducción, usando acá inducción, que el A sub n en general se escribe como 4 a la n menos 1. Y esto es súper sencillo porque ustedes aquí definen esto como la proposición. Entonces, para 1 se cumple porque quedaría aquí el A sub 1, ¿cierto? Que sería 4 elevado a 1 menos 1, y esto sería 4 a la 0, y esto es 1. Así que esto implica que la 1 es 1, ¿cierto? Porque aquí me queda 1. Y esto es verdadero porque está acá arriba, está definido. Así que esto implica que para 1 esto es verdad. Entonces ahora solamente habría que probar, pero aquí habría que usar la versión extendida, la que revisamos recién. Y el mismo ejercicio que hicimos delante, pero ahora con esta expresión. Esta es la parte 2, parte 1. Implica el n más 1. Que todo esto es verdad. Eso habría que probar. Entonces, que ustedes en el fondo, usando esta hipótesis, suponiendo que esto es verdadero, ustedes quieren probar que para n más 1 esto es verdad. Pero que esto sea verdadero para n más 1 es que a sub n más 1, ¿cierto? Y este n más 1 es siempre lo que uno quiere probar, pues. Entonces, está aquí la proposición, está aquí anotada. Entonces, ustedes el n más 1 lo tienen que reemplazar aquí. Déjenme ahí y ahí. Entonces, si lo reemplazamos, quedaría así, miren. O sea, solamente quedaría 4 a la n. ¿De acuerdo? Y tiene sentido porque habíamos dicho que si aquí está el término, aquí va el anterior, ¿cierto? O sea, fíjense, así está definido. Cuando tenemos a sub n, acá arriba queda n menos 1. Cuando tenemos a sub n más 1, acá arriba queda n más 1 menos 1, ¿cierto? N más 1 menos 1. Y ahí los unos se van. ¿Bien? Pero para demostrar que esto es verdad,
ustedes parten de este hecho, po, ¿cierto? De ese hecho, miren. A sub n sabemos qué es esto, por definición. Entonces, si nosotros queremos por demostrar que el a sub n más 1 es igual a 4 elevado a n, esto es lo que queremos demostrar, uno parte de este hecho. Entonces, a sub n más 1, ¿cuánto vale según la recurrencia? Ahí está la recurrencia. Entonces yo lo reemplazo, vale 4 veces el a sub n. Pero esto pertenece a la hipótesis de inducción. Entonces si nos devolvemos acá, aquí está la hipótesis. Todo esto es hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, aquí es cierto para a sub n. Pues. Entonces, a sub n pertenece a la hipótesis, es igual a 4 veces, ¿a 4 a cuánto era? ¿A cuánto se elevaba? ¿Se acuerdan? A n menos 1. Entonces eso lo reemplazan aquí. Y este es mucho más fácil que el ejercicio anterior porque, miren, al reemplazar, me queda solamente que sumar potencias. Y esto queda 1 más n menos 1. Se van los 1 y nos queda 4 a la n, que es justamente a lo que queríamos llegar. ¿Se fijan? Partimos desde a sub n más 1 y probamos que esto era 4 a la n. Y ahí se tiene la inducción. Bien, bueno, traten de después revisarlo ahí con calma y anotarlo bien, ¿sí? Ahí para entender bien la inducción, igual hay que, como, a ver, ¿cómo lo decimos nosotros en matemáticas? No ensuciamos las manos, ¿cierto? Y tiramos el lápiz, ¿ya? Empezamos a trabajar rayando porque es la única forma, ¿ya? A veces es un poquito enredado y de verdad que hay que masticar esto, ¿de acuerdo? O sea, hay que estar un rato trabajando en el tema, ¿sí? Aquí tienen otro caso, ¿ya? Se les voy a dejar anotado aquí para que después si lo revisan en el video, fíjense, nosotros aquí encontramos que el término general era 4 a la n menos 1, ¿de acuerdo? Ya, intentemos hacerlo de nuevo con el ejercicio 2. Dice, escribir los primeros 5 términos de la sucesión definida de manera recursiva. Entonces, parece que yo lo anoté de antes, cuando estábamos haciendo el otro ejemplo. Se los anoté. Ya, ¿cómo sería? Ya tengo el primer término y el segundo. Nos dicen los 5 primeros, o sea, necesitaríamos calcular a sub 3, a sub 4 y a sub 5. ¿Cómo quedaría a sub 3? Fíjense acá. Fíjense, aquí aparece un término, el siguiente y el siguiente a él. O sea, si aquí está el a sub n más 2, ¿en qué momento yo puedo obtener el a sub 3? ¿Cómo tendría que escribir el 3 aquí? ¿A 3 más 2? ¿Cómo escribimos el 3? Como 2 más una sub cuántos. 1. Así, ¿cierto? Y acá sería, este sería el n, ¿cierto? Aquí. Fíjense, miren. Anotémoslo aquí mismo abajo. Quiero que esto sea 3. ¿Cuánto tiene que valer el n? Si ya hay un 2. 1, ¿cierto? Para que me dé 3, pues. Así que este tiene que ser 1 y este tiene que ser 1. Así que aquí queda A3, acá queda A1 y acá queda 1 más 1, 2. Entonces este es el A1 más el A2. Los dos anteriores a él, ¿cierto? ¿Lo ven ahora o no? Los dos anteriores. Sí, profe. Pero lo malo es que está escrito al revés, po. O sea, aparece aquí el anterior al anterior más el anterior, ¿cierto? Y acá también lo podríamos escribir así. Y acá también, en la 3 y la 4, ¿cierto? Ya, pues, pero para poder calcular este y este necesito primero el a sub 3. Fíjense, cada uno vale 1, así que estos 2, ¿cierto? Después el A4
necesito el A2 que vale 1 y el A3 que vale 2, así que esto es 3, ¿cierto? Después, el A5, necesito el A sub 3 que vale 2 y el A4 que vale 3, así que esto es 5. ¿De acuerdo? Profe. Ya, hagamos uno más. Miren, el A sub 6 sería A sub 4 más A sub 5. Entonces este sería 5, no miento, sería el 4, estos dos. 3 más 5 es 8. Y así podría estar harto rato calculando varios. Pero en general se podrá determinar, fíjense que la sucesión parte del 1, después sigue el 1, después sigue el 2, después sigue el 3, después sigue el 5, sigue el 8. Va así, miren, estos dos suman ese. Miren, es como así. Es como que de estos dos se obtiene ese. Y después la suma de estos dos se obtiene ese. Después la suma de estos dos se obtiene ese. La suma de estos dos se obtiene ese. Y así sucesivamente. Pues, ¿cómo sería el que sigue? Es sumar estos, los dos anteriores, pues. O sea, estos dos. Sería 13, ¿cierto? Después sería sumar estos dos. 21, ¿cierto? Después sería sumar estos dos. Y aquí el que sigue es el 34, ¿cierto? Después sumamos 21 y 34. Ahí hay un número más grande, 45 creo. Y así sucesivamente. Entonces ya al principio nosotros, pucha, estamos aquí verificando cómo reemplazar. Después entendemos que es sumar los dos anteriores. Y después fíjense, si lo escribimos así, fíjense. Primer y segundo término, la suma de ellos me da el tercero. Después la suma de estos dos me da ese. La suma de estos dos me da ese. La suma de estos dos me da ese. Después si sumo esos dos me daba 13, etcétera. ¿Cierto? Entonces a eso se llama la recurrencia, que de manera recursiva vamos definiendo. ¿De acuerdo? Y ahí podríamos encontrar una fórmula general. ¿Qué creen? ¿Podremos encontrar una fórmula general aquí? Después sigue el 21, 34, 45, y después ya habría que sumar esos dos y ahí ya nos da un número súper grande, el 79. ¿Ya? Habría que pensarlo un poquito, ¿ya? Yo por lo menos no lo sé. No sé si existe una forma general, pero porque en realidad aquí vamos sumando los dos anteriores. Entonces, no veo que, por ejemplo, sean todos impares. No veo tampoco que tengamos una potencia. ¿Ven ustedes alguna potencia por ahí? Creo que no. Creo que no, ¿cierto? O sea, pucha, aquí podrían ver el 5 por 5 menos 4, no sé, pero acá no veo una potencia cercana al 34, 36 nomás. Pero ahí tendría que restarle 2 y no coincide mucho que acá me dé. Por ejemplo, aquí al 16 le puedo restar 3 para obtener ese. Después 5 por 5, 25. Le resto 4. No sé, no veo por lo menos una recurrencia ahí. Así como que a un cuadrado de algo le quito un número. No, por lo menos no la veo tan sencilla. Ahí tendríamos que pensarlo un poco, ¿ya? Pero créanme que eso, o sea, podría ser un buen ejercicio, que lo que hicimos en el caso anterior, que determinamos que esta era la fórmula, ¿cierto? Para la sucesión. Si es que pareciera un ejercicio en donde les piden determina el término general, ¿cierto? La forma de demostrarlo siempre es la inducción, ya que fue lo que hicimos ahí. Pero no, bueno, habría que ver ahí qué tipo de ejercicios van a aparecer en la ejercitación, ¿ya? Lo que viene ahora son propiedades de las sucesiones. Ustedes saben que los números reales, los naturales, los enteros, todos satisfacen ciertas condiciones que en general son heredadas de los números reales. Por ejemplo, nosotros sabemos que la suma es conmutativa en los números reales, ¿cierto? Nosotros sabemos que existe la asociatividad, ¿cierto? Podemos distribuir entre el producto y la suma. Ahí hay un montón de reglas en los reales, que después los heredan las funciones,
los van a heredar ahora las sucesiones, ¿de acuerdo? O sea, nosotros podemos calcular la adición y la sustracción también con sucesiones, ¿bien? O sea, nosotros podemos sumar dos sucesiones, igual como sumamos dos números reales, y también podemos restar dos sucesiones, igual como restamos en los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de una sucesión, fíjense, nos define una nueva sucesión. Entonces, por eso aquí aparece un C sub n, ¿cierto? Que a partir de la sucesión A y de la sucesión B, te puedo definir un nuevo término, ¿de acuerdo? Y también análogo con la resta, por eso ahí aparece más menos, ¿de acuerdo? Si fuese menos, también puedo definir una nueva sucesión que le llamamos C, que depende de la sucesión A y de la sucesión B. Y ahí tenemos la suma. El producto. Igual como multiplicamos números. Si tenemos dos sucesiones y las multiplicamos, esto nos define una nueva sucesión, que es la sucesión del producto. Fíjense. Entonces nosotros a cada término C sub n, que resultó ser el producto de la sucesión A con la sucesión B, fíjense, cada C sub n va a ser multiplicar cada término de ambas sucesiones. ¿De acuerdo? La multiplicación por escalar es que ahora no multiplicamos dos sucesiones, sino que tomamos una sucesión, que en este caso es A, y la multiplicamos por alguna constante. Aquí le llamamos K la constante. Entonces mi nueva sucesión C va a depender de la sucesión A, pero ahora está multiplicada por una constante. ¿De acuerdo? Y también podemos tener el cociente, ¿ya? Esta es la división, o también les podría aparecer por ahí como un cociente, ¿ya? Porque es una fracción. Decir cociente o fracción es lo mismo, ¿ya? Similar. Entonces aquí la división entre las dos sucesiones, ¿cierto? Entonces nos queda una nueva sucesión que es el cociente aquí de estas dos sucesiones. Aquí lo que es importante, que los b sub n tienen que ser distintos de 0. Ahí nos sale indicado. Pero, ¿por qué no puede ser 0 ahí, en la fracción? Porque es un denominador, ¿cierto? Y recuerden que los No se puede dividir en 0. no se puede dividir en 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que es importante cuando nosotros, por ejemplo, queramos calcular un cociente, una división entre dos sucesiones, no podemos usar un valor que sea 0, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos aquí que podemos realizar. Estos son igual interesantes. Fíjense, aquí nos definen en general dos sucesiones. Fíjense, la primera sucesión es a sub n igual a n al cuadrado, ¿cierto? O sea, quiere decir que cada término aquí va a ser el cuadrado de n. Por ejemplo, cuando es 1 al cuadrado, cuando es 2 al cuadrado, cuando es 3 al cuadrado, etc. Todos al cuadrado. Y el b sub n, fíjense, ahí es un cociente. Aquí ya está definido como una fracción. Entonces, 1 dividido n más 1. Entonces nos piden hallar la suma. Ya, lo podemos hacer aquí fácilmente. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Basta con que reemplacen el a más este. Y aquí habría que intentar sumar eso. Acuérdense, ¿cómo sumábamos? ¿Se acuerdan? A ver, escribámoslo aparte. Entonces, lo importante aquí, que a nosotros al sumar estas dos sucesiones, esto nos va a definir una nueva sucesión. Le podemos poner C sub n. Entonces, C sub n va a quedar como esto. ¿Cierto? Ya, pues, pero aquí podemos buscar el mínimo como múltiplo. Entre 1 y n más 1. Y en realidad es n más 1. Entonces, si uno multiplica estos dos, ¿se acuerdan cómo sumar fracciones de esta forma? Si multiplican los denominadores, aquí multiplican cruzados. Entonces aquí aparece n cuadrado, n más 1, más 1. Entonces la sucesión C sub n, en este caso, que es la suma, va a quedar
n cubo, si multiplicamos aquí, más n cuadrado, más 1 dividido n más 1. Entonces, este es el término general. Por lo tanto, aquí la suma que nos estaban pidiendo calcular va a ser igual a este término. ¿Se fijan que es solamente sumar? O sea, el hecho de sumar dos sucesiones, en el fondo nuestro ejercicio se transformó en sumar dos fracciones. ¿Lo ven? ¿Se entendió ese? Sí, profe. Sí, sí. Ya, bacán. Ya, este es igual de entretenido, pero miren, aquí va a ir cambiando un poquito. Aquí, porque son varias cosas, no, son 4 sucesiones, miren. Dice, indique cuáles de los términos de la sucesión. Ya, nos piden indicar los términos de esta sucesión. O sea, nos piden hallar en general esta sucesión y además nos piden el término 200. ¿Ya? Pero fíjense, el AN está definido, lo podemos determinar. Esta es una sucesión constante. ¿Qué quiere decir? Que todos los términos son iguales a 2. ¿Bien? Aquí aparece C sub n igual a 2, quiere decir que para cualquier n esto va a valer siempre 2. ¿De acuerdo? Y acá este está definido por recurrencia. ¿Bien? Entonces, consideremos lo siguiente. Antes de ir reemplazando, fijémonos cómo son los términos en general. ¿Cómo sería en general en la sub? ¿Lo ven o no? Fíjense que cuando n vale 1, este es cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4. Es una fracción. Arriba va el 1. Acá debería ir una potencia de 5. ¿Qué potencia debería ir ahí cuando es n? A ver si es que lo ven. n-1. n-1, ¿cierto? Y ahora ruteémosla, po. Cuando n vale 1, aquí queda 5 a la 0. Por lo tanto, 1, ¿cierto? Que es el 1 que está acá. Cuando n es 2, queda 5 a la 1, un quinto, ¿cierto? Como está aquí. Después queda 5 al cuadrado, acá. Entonces, esta es la fórmula. Ya, ahora nosotros la vamos a asumir. Si ustedes quieren demostrarla, demuéstrenla usando inducción. B sub n. ¿Cómo podría ser en general? Pero acá, como está definida aquí por recurrencia, lo que vamos a hacer es calcular algunos términos. Déjenme, lo voy a hacer acá abajito. Bueno, B1 ya lo dan. Es 1. ¿Cómo sería B2? Fíjense, el B2 va a ser 5 veces. ¿Qué término le restamos? ¿Ven? ¿Uno? ¿Ahí qué término? ¿Cuánto? 1. 1. O sea, B sub 1, ¿cierto? Anotemos primero el B sub 1 y ahora lo reemplacemos. Sería 5 menos 1, ¿cierto? O sea, 4. ¿De acuerdo? Ya. Hagamos el B3. 5 menos ¿qué término? B2. B2. Ya, ¿y cuánto vale B2? Aquí está, ¿cierto? 5 menos 4, y eso da 1. Ah, fíjense, igual al B1. Ya, hagamos uno más, B4. 5 menos ¿cuánto? B3, que es igual a 1. Que es igual a 1. Chuta, miren, y nos da... le escribí 4, pero 1. ¿Cuánto nos da? Nos da 4. B5, hagamos el último. A ver si así que, a ver si veo cómo lo... Este sería B sub 4, ¿cierto? 5 menos 4. 1. Chuta, fíjense. Cuando es impar, da 1. Y cuando es par, da 4. ¿Lo ven? Entonces,
Esto va a dar 1 en impar. Y esto va a dar 4 en par. ¿Y cómo lo demostramos? Por inducción también. ¿Lo ven o no, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Después si seguimos, fíjense, porque siempre le vamos a estar restando o 1 o 4 al 5. Po. Entonces, cuando sea el 6, nos va a dar 4. Cuando veamos B7, nos va a dar 1 y así, alternado. De hecho, aquí la sucesión BN, si ustedes la quieren escribir, va a ser 1, 4, 1, 4, 1, 4, etc. Entonces, si uno se da cuenta de lo que en el lugar impar es 1 y en el lugar par es 4. Ya. El C estaba escrito ahí, es constante 2. ¿Qué quiere decir? Que C1 es 2, C2 es 2, C3 es 2, C4 es 2. ¿Ya? Y el D. Ya, es N. No hay mucho que hacer. Cuando es 1 es 1, cuando es 2 es 2, cuando 3 es 3. ¿Cierto? Ya. Ahora sí que estamos en momento de poder calcular este término. La única diferencia o situación que nos vamos a encontrar ahí es que van a haber dos valores para B. Va a depender. Como acá necesitamos calcular el de 200, este 200 es par. Entonces aquí nos vamos a concentrar en este punto. ¿De acuerdo? Entonces para esta expresión nos van a quedar dos definiciones. Miren, déjenme ir a la otra pantalla, yo me voy a ir retrocediendo y con esto voy a terminar porque ya estamos. De hecho ya nos pasamos. Si quieren lo dejamos de tarea, ¿les parece? Entonces, ustedes escriban el EN en general, entonces ustedes aquí van reemplazando. Por ejemplo, sería 5 veces 1 dividido 5 a la n menos 1, ¿cierto? Después aparece el producto entre C sub n y b. Consejo, escriban siempre primero la constante. Pero acá van a haber dos posibilidades. Entonces, sugerencia, definan esto primero cuando n es par. Y después lo escriben cuando n es impar. Entonces aquí va a ser 4 más es así. Y cuando es impar, aquí les va a quedar lo mismo. Ustedes escríbanlo ahí después mejor que yo, porque aquí va a quedar un poquito desordenado. Y ahí reemplazan el B. Fíjense, el C y el B. El C y el B. N. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo escribí de dos formas? Porque aquí estoy considerando cuando n es par, y aquí estoy considerando cuando n es impar, porque vimos que para el b sub n tengo dos formas. ¿De acuerdo? Así que en la próxima clase podría partir con este para que lo revisen. Y para reemplazar el 200, ¿dónde lo tengo que reemplazar? ¿En el par o en el impar? En el par. Aquí. Aquí ustedes reemplazan para obtener el E200. Bien, tienen que reemplazar ahí el 200 ahí y ahí, nada más. ¿De acuerdo? Solamente el 200 lo reemplazan aquí en el exponente del 5 y aquí donde está la n. Y de hecho acá podrían simplificar este 5 con uno de acá abajo. O lo bajan y suman los exponentes, ahí ustedes lo pueden manejar ahí usando potencia. ¿De acuerdo? Y con eso Ya, terminaríamos. Ya este ejercicio igual está bueno porque nos permite, fíjense, determinamos ahí el término general de la recurrencia, que en realidad, fíjense que es constante para n par o n impar. Esto se llama definición por tramo. Ya más adelante cuando ustedes vean funciones, se van a encontrar con funciones que se definen por intervalos también. ¿Ya? Y este término también lo podríamos haber escrito como está acá. ¿Ya? A ver, indicando al ladito n par, n impar. Sí, con eso voy a partir la próxima clase, ¿ya? Y ahí ustedes me cuentan cuánto les dio el E200. Si es complicado calcularlo aquí, exprésenlo nada más, ¿ya? Eso. Nos encontramos en la siguiente clase. ¿Bien? Ya, profe, muchas gracias, que tenga un buen Ya, día. ustedes igual, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Profe. Chao, La chao. profe. Chao, chao.